de las lenguas que ya vimos en los demás dones que sabemos que ya no están vigentes, pero en algunos otros lados sí los practican. Entonces, con este conocimiento nos lleve a cuidar la sana doctrina, sanos en la fe, que seamos sanas en la fe. Y hay otro versículo que dice que también para presentar defensa, ¿cierto? Que nos lleve para esto. O sea, que esto sea que nos mantenga y no de pronto para que se nos desvíe en el asunto de que el conocimiento nos pueda hacer que nos orgullezcamos, que hasta usurpemos la posición del varón en la iglesia, por saber más o por aprender más. Pero ese no es digamos que no sea, que Dios nos guarde, ¿cierto?, de estas cosas, sino que nos mantenga en esto. Porque como mujeres enseñamos a niños, enseñamos a otras mujeres, ¿cierto? Y las que tenemos hogar enseñamos a nuestros hijos. Entonces, estos estudios son realmente importantes. Este tiempo que ustedes se han propuesto a tener, que sea para esto, para guardar la sana doctrina. Y escojo algo que dijo Saudí la vez pasada, en el marco de la palabra de Dios en cuanto a la sujeción. Por eso les decía eso, o sea, que cuiden la sana doctrina. Las mujeres debemos callar en la congregación, pero hay veces, o a veces hasta los vemos nosotros, que podemos saber más que el varón, porque estudiamos más, porque sí, eso no es algo que sea así, sino estos estudios nos llevan a saber más de las palabras de Dios. Pero vuelvo y digo, que nos mantenga en este camino derechito, ¿no? En el conocimiento del Señor, en cuidar la sana doctrina, en crecer en la gracia, en guardarnos, en guardarnos apartadas para el Señor. En otras palabras, que sea para que seamos afectadas por la palabra de Dios. Espero que así sea, ¿no? Que Dios nos guarde. Yo me digo, nos guarde y las guarde a todas en esta gran aventura de la palabra de Dios, de ir conociendo más la palabra de Dios. Puedes pasar al otro, Karen. Bueno, aquí seguimos el propósito de estos dones. Y ahí vemos, ¿no?, el propósito de los dones de milagros y sanidades. También vemos aquí que también en este grupo de dones, como los que vimos, ¿no? Gaby los llamó los dones prodigiosos, ¿cierto? Hay dones en los que ya se han visto algunos, hay dones que son, hemos dicho, para la edificación de la iglesia. Este grupo de dones son para la confirmación de la palabra de Dios. ¿Cuál grupo? El de milagro, el de sanidad y aún el de lenguas, como lo vimos la vez pasada, que yo las escuché, ¿cierto? ¿Para qué era? Para que la gente creyera. Ese era el propósito, creyera la palabra de Dios, que era hablada por los apóstoles y era confirmada, ¿cierto?, por los milagros y sanidades. Y por eso aquí yo puse una pregunta, porque si este estudio nos llevan a cuidar la sana doctrina, a defender nuestra fe, ¿cierto?, a tener una palabra sana, yo decía, bueno, hay que aprenderse dónde están, ¿cierto?, los versículos que nos enseñan estas verdades. Entonces, ahí espero a alguien que me conteste esta pregunta. ¿En qué pasajes de la Biblia se nos confirma esta verdad de que los dones de milagros y sanidades eran para confirmar la palabra de Dios por medio de los apóstoles y profetas? ¿Quién me contesta?
Hay dos versículos en diferentes libros que confirman esta verdad. ¿Alguien sabe? Ninguna sabe. Bueno. De pronto, Ya veo que no estoy cuenta. segura, pero no sé, recuerdo de pronto cuando el Señor Jesús encomienda a los discípulos y les dice que ellos iban a hacer milagros, que iban a sacar fuera demonios, que iban a sanar enfermos. O sea, cuando ellos iban a predicar el Evangelio, entonces como que eso iba a ser un respaldo de lo que ellos estaban, sí, estaban haciendo, diciendo. Se me ocurre a mí. Exacto. ¿Y la cita? No me ¿En acuerdo. qué libro de Creo que está en Lucas como el capítulo 9 por ahí más o menos. Digo yo. está en Marcos? Ok. Bueno, fíjate, vamos a este era el propósito, ¿no? Que aprendamos dónde está, porque como yo le decía al principio, yo lo escuché del hermano Rafael, lo he escuchado y en la iglesia, y él es repetitivo en estas enseñanzas, él es muy repetitivo, y aún con lo que es repetitivo, yo me ponía a pensar, hasta ahora estudiando es que ya yo me ubico dónde están esos pasajes. Entonces, si alguien demanda de mí, o sea, bueno, pero dime tú dónde está eso que tú dices que esos milagros y esas sanidades eran para confirmar la palabra de Dios. Dime a dónde dice eso. Uno a veces queda en blanco, ¿cierto? Pero es importante. Entonces, veamos los dos versículos que está en Marcos 16. Marcos 16. Del 14 al 20. Alguien lo puede leer si quiere. Marcos, hermana, 16 del 14 al 20. Dice, finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y su dureza de corazón, porque no habían creído a los que habían visto resucitado. Y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuera bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieres cosas mortíferas no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos, y sanarán. 19 y 20. Y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Y ellos, saliendo, predicando en todas partes y ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que les seguían. Amén. Cierto. Yo lo quería que cogieran como todo el contexto desde el 14 por lo mismo, porque en el 14 dice, finalmente se apareció, ¿a quiénes? Apareció a los 11. Después de haberles llamado la atención por la incredulidad de su corazón, empieza a decirles que estas señales seguirán a los que creen. Le está hablando a los 11, ¿cierto? Y empieza a decir qué señales son. Y ya en el 20, entonces dice, y ellos saliendo, predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor. Ayudándoles, aquí esta palabra, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que les seguían. Ahí está.
confirmaban la palabra. O sea, esos milagros eran para que la gente supiera que ellos estaban hablando la palabra de Dios, ¿cierto? Bueno, hay otro pasaje que está en Hebreos 2, Hebreos 2, del 2 al 4, otra lo puede leer. Dice Hebreos 2, 2 al 4. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, no fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros, y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad? ¿Cierto? ¿Cómo escaparemos nosotros, dice, si descuidamos una salvación tan grande? Que fue anunciada, ¿cierto? Aquí dice que habiendo sido anunciada primeramente por el Señor y luego por los que lo oyeron. Y testificando Dios, allá dice el Señor, ¿verdad? Era el Señor, y aquí es testificando Dios con ellos, con señales, prodigios y diversos milagros y repartimiento del Espíritu. Entonces son los dos pasajes, digamos, claves en este asunto de lo que dicen literal que era para confirmar la palabra de Dios por medio de ellos. Pero también vemos el ejemplo del Señor cuando llega Nicodemo, ¿cierto? También se llega, Señor, sabemos que tú vienes de parte de Dios porque haces las cosas que haces. Venía de parte de Dios, los milagros venían de parte de Dios, estaba Dios con él. Y eso era como una confirmación. Esos milagros eran para confirmar que Cristo venía de parte de Dios. Bueno, hasta ahí. Más adelante vamos a tener en cuenta estos detallitos ahí que vimos en estos versículos. Puedes pasar al segundo, al otro. Entonces está la pregunta, ¿están vigentes? Y ahí puse no. ¿Como don? No. Eso queda claro con los versículos anteriores, no. Era para testificar, eso era para testificar, para dar testimonio de que ellos hablaban la palabra de Dios, ¿cierto? Ya está cumplida la palabra, podemos ver que ya ese tiempo cesó. Yo creo que nos queda claro, ¿no? Yo creo que sí en esto, en este sentido, en que como don, pienso yo, ¿no? En como don, o sea que Dios escogió ciertas personas y recalquemos, no eran las personas que hacían los milagros, Dios era el que hacía los milagros a través de esto, los utilizaba para hacer estos milagros. Los milagros, y ellos lo vemos en Hechos, cuando leemos en Hechos, ellos nunca dicen sino en el nombre del Señor, el Señor te levante, o sea, era el Señor el que hacía los milagros. Pero volvemos a recalcar, ese era con un propósito, para que creyeran la palabra que ellos estaban hablando, porque el Señor los mandó a evangelizar, hablar, ¿cierto?, del evangelio. Y entonces los milagros respaldaban, no, esto sí están hablando esto es palabra de Dios, porque mira, están haciendo estas maravillas, estos milagros, están sanando enfermos. Entonces podemos ver que ya eso fue cumplido, porque tenemos la palabra profética más segura, como dijo Pedro, o sea, ya tenemos la palabra de Dios. Antes era para que ellos creyeran porque no estaba la palabra de Dios completa. Entonces ahora no, están la palabra de Dios
Y me llama la atención este versículo, o al menos el contexto en el que está este versículo que Pedro dice que tenemos la palabra más segura, ¿cierto? Y profética. Está en el contexto que Pedro está diciendo, mire, yo vi la gloria del Señor, vi un milagro, yo vi un milagro. Y qué milagro, ¿cierto? Los que conocemos esa historia del donde está Pedro y Jacobo y Juan y aparece Moisés, Elías y está el Señor, algo sobrenatural, ¿cierto? Eso sí es milagro, algo sobre la ley de la naturaleza. Pero él dice aún, yo viendo ese milagro, y como decimos los conteños, ese tronco de milagro, tronco de milagro, él no se quedó, él dijo, tenemos la palabra más profética y segura en la que, y lo voy a leer ese, está en segunda de Pedro 16, 19, segunda de Pedro 1. Y vemos también en estos ejemplos que están aquí en esta imagen acá, me está tapando aquí. Sí. Dice, con estos ejemplos podemos ver que en estos tiempos ya habían cesado. Con estos ejemplos que puse ahí. Aquí en 2 Corintios, que Gaby dijo la vez pasada, ¿cierto? Es donde la enfermedad de Pablo. El Señor dijo, bástate mi gracia. Entonces, él había hecho milagros, o sea, solo la sombra de él hacía milagros. Entonces, aquí, ¿qué pasó? Cesaron. En este sentido, ya no. Timoteo, vemos también esa cita que dijo David, también la anoté acá para tenerla como claro, porque vemos en el tiempo del apóstol, no sé, quizás 60 años después eh, de, de la venida del Señor, de que ya el Señor ascendió, quizás por ese tiempo, eh, ahí vemos otro nombre, Trófimo, está ahí en esa cita. Ahí vemos que él era ayudante de Pablo y dice que se enfermó. También vemos aquí a Epafrodito, ¿cierto? No creo que sea necesario, al menos no quiero para no demorarnos más, pero sí tener claro y leerlos. Y esto yo creo que es para de pronto, digamos, darnos más convicción de los que tenemos en cuanto a estos dones ya no están. Eso es para confirmarnos más a nosotros porque espero que lo tengamos bien claro, ¿no? Era para confirmar, ya no están de esa manera y hago énfasis de esa manera porque yo soy la que creo Dios puede hacer milagros. Yo sé que Dios puede, si quiere hacerlos, puede sanar a una persona. Eh, y ahí es Dios. Yo creo que siempre ha sido el mismo principio. Dios es el que ha hecho los milagros. Ha utilizado las personas, pero Dios es el que ha hecho los milagros. Entonces, ahí les doy como conclusión, yo quería de pronto ahí demorarme un poquito más, porque como les dije, yo aprendí y busqué la palabra, donde aparecía la palabra milagro. Y le digo que nada más me quedé con 3 versículos porque me deleité en lo que yo encontré ahí.
me gustó, me dio más convicción de esto, de este estudio, eh, aquí como conclusión. Eh, aprendí como el orden, y digo yo el orden del propósito de los milagros, que es contrario a lo que oímos o a veces nosotros decimos. Por eso le decía, hay que tener en claro lo que es un milagro para poder hablar de una forma correcta o expresarse de una forma correcta que no, porque a veces hasta por no hablar de la forma correcta damos a entender algo equivocado. Entonces, yo entendía como el orden de milagro. Dios en toda época y aún en esta, creo yo, ha hecho milagros para que la gente crea. Ese es el orden. O sea, el milagro lo hace Dios para que la gente crea. Pero a veces decimos, si tú no crees, o sea, cree para que el Señor haga el milagro. Eso es equivocado. O sea, al menos es lo que, como le dije, es algo que yo aprendí aquí en esto, el orden. Dios hace el milagro y por eso les decía que tener en claro, pero quiero ver unos ejemplos aquí primero del pueblo de Israel, como lo nombramos la vez pasada también, ¿cierto? Éxodo 4:1, en cuanto a tener en claro esto, el orden. Dios hacía los milagros para que creyera. No es que tú crees y se te hace el milagro. No, es para tener en claro eso. Y lo vemos ahí en Éxodo 4. El capítulo 3 de Éxodo está hablando del llamado de Moisés, ¿cierto? Y Moisés empieza a poner sus obstáculos, ¿cierto? Ahí vemos que Moisés empieza y Dios le dice, tú te vas a mostrar al pueblo, yo voy a hacer esto. Pero en el capítulo 4, nuevamente digamos, el obstáculo de Moisés dice, 4:1, dice, entonces Moisés respondió diciendo, he aquí que ellos no me creerán. Miren ahí, Moisés está diciendo, tú quieres que yo vaya al pueblo y ellos no me van a creer, ni oirán mi voz, porque me dirán, no te ha, no te ha aparecido Jehová, o sea, no te ha aparecido Jehová. ¿Y qué le contestó Dios? Miren lo que le contestó Dios. Y Jehová dijo, ¿qué es eso que tienes en la mano? Y él respondió, una vara. Y él le dijo, échala en tierra. Y la echó en tierra. O sea, ¿qué era eso? Un milagro. Eso era un milagro. O sea, tú tienes la vara ahí, échale. Después le dice, mete la mano, salió enferma y después métela otra vez y sale. Pero Moisés dice, ellos voy a ir y no me van a creer. Entonces Dios le dice, yo voy a hacer estos milagros para que te crean. ¿Ya ven el orden? Milagro para que crean. Hay otra cita, Éxodo 7. Éxodo 7. Aquí sigue todavía Dios hablando a Moisés. En el 7:1 dice, Jehová dijo a Moisés, mira, yo te he constituido Dios para Faraón y a tu hermano Aarón será por profeta. O sea, este es el contexto. Voy a leerlo aquí de rapidez. Dice, tú dirás todas las cosas que yo te mando, que yo te mandé. Y Aarón tu hermano hablará a Faraón para que deje ir de su tierra a los hijos de Israel. Y yo endureceré el corazón de Faraón y multiplicaré en la tierra y multiplicaré en la tierra de Egipto mis señales y mis maravillas. Y Faraón no oirá, mas yo pondré mi mano sobre Egipto y sacaré
a mis ejércitos, mi pueblo, los hijos de Israel, de la tierra de Egipto, con grandes juicios, y sabrán los egipcios que yo soy Jehová, cuando extienda mi mano sobre Israel y saque los hijos de Israel de en medio de ellos. Y ahí vieron en esa, o sea, ellos no. Pero yo voy a hacer mis señales. ¿Para qué? Para que sepan, dice en el 5, y sabrán los egipcios que yo soy Jehová. Los milagros eran para eso, para confirmar que Él era el Dios del pueblo de Israel, el Dios verdadero. Y dice el 8, habló Jehová a Moisés y a Aarón diciendo, si Faraón os respondiere diciendo, mostradme milagros. Mire, Faraón está pidiendo milagros, cierto. Y cuando yo leí esto, me acordé del pasaje del Señor, dice, esta generación mala y perversa pide milagros, ¿cierto? Pide milagros. Y entonces dirás a Aarón, Dios le dice, dirás a Aarón, toma tu vara y échala delante de Faraón para que sea culebra. O sea, está viendo, piden milagros. Yo me imagino, o sea, yo me hice como la película en la cabeza a Faraón diciendo, bueno, para que te crea yo, pues hazme un milagro, ¿eh? Ah, bueno, venga, un milagrito, ¿cierto? Eso es la escena que uno ve aquí. Vuelvo y digo, y el milagro, Dios hacía el milagro para que crean. Tengo otra cita acá. Mateo 11, 20. Mateo 11, 20 y 21. Alguna la puede leer, de las que ya entraron, ya pueden leer Mateo 11, 21. Mateo 11, 20 y 21. Listo. Bueno, la leo yo pues. Yo lo tengo, Mateo hermana, si 11, quiere. 20. ¿Sí? ¿Me escucha? Sí, Ah, bueno, Mateo 11, 20 y 21, ¿cierto? sí. Dicen, entonces comenzó a reconvenir a las ciudades en las cuales había hecho muchos de sus milagros, porque no se habían arrepentido, diciendo, ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en vosotras, tiempo tiempo a que se hubiera arrepentido en silicio y en su ceniza. ¿Ya vieron el orden? O sea, él les dice, si aquí se hubieran hecho los milagros que allá se hicieron, hubieran creído. No, al contrario, no. Si allá se hubieran hecho los milagros que aquí se hicieron, allá hubieran creído. Los milagros, ese era el propósito, o sea, el orden. Y, y miren también el pasaje que leímos en Marcos 16. Marcos 16. Ese es algo también, Marcos 16. Marcos 16, 14, ahí sería el 14. Marcos 16, me perdió. Marcos 16, 14. Dice, finalmente se apareció a los 11. Estando ellos sentados a la mesa, les reprochó su incredulidad y dureza de corazón. ¿Por qué? Porque no habían creído a los que le habían visto resucitar. ¿Cuál fue el milagro ahí? Que el Señor resucitó.
Ese es el milagro, ¿verdad? Y unos lo vieron y dijeron, ¡ey, el Señor resucitó! Ellos no creyeron y el Señor los regañó y les dijo, ustedes son duros de corazón porque no creyeron el milagro. O sea, el milagro era para que creyeran, ¿cierto? Para mí esto fue una enseñanza también, ¿cierto? Por lo mismo, porque nosotros, eso es lo que escuchamos, tú crees y se te hará el milagro. Tú crees, y no se te hace porque tú no has tenido fe, no has confiado en el Señor, y no se te hace el milagro. Bueno, primero yo creo que uno no debería pedir milagro, pero a veces se dan esas cosas, pero entonces entendamos eso, ¿no? El milagro, los milagros que Dios hace es para que creamos. Y, y yo me preguntaba y me decía, si el Señor hace un milagro a mí, es como que yo dijera, uy Señor, perdóname por la dureza de mi corazón, es que tú has hecho esto, ¿cierto? No por espiritual, porque hasta eso, ¿no? Ay, es tan espiritual que el Señor le hace milagros. Entonces, por lo que acabamos de leer, no es por espiritual que el Señor nos hace milagros, es por la dureza de nuestro corazón, por la incredulidad que a veces puede haber en la persona, ¿cierto? Y como creyente, a veces el Señor tiene que también hacer maravillas para que nosotros le confiemos o confiemos más en Él, le creamos, le creamos. Eh, Pensaba en otra aplicación en cuanto a milagros, eh, milagros como memorial. Eh, y quiero dar a entender de pronto, no soy buena poniendo títulos, pero no encontré como otro título que ponerle ese. Milagros como memorial. Pero quiero dar, o sea, de pronto con los versículos que les voy a dar, me haga explicar con esto, ¿no? Deuteronomio, vamos siguiendo con el pueblo de Israel en cuanto a eso. Deuteronomio 20, 20 al 23. Si alguien lo tiene, puede leerlo. Deuteronomio 6, Deuteronomio 6, 20 al 23. Dice Deuteronomio 6, 20 al 23. Mañana, cuando te preguntare tu hijo diciendo, ¿qué significan los testimonios, estatutos y decretos que Jehová nuestro Dios os mandó? Entonces dirás a tu hijo, nosotros éramos siervos de Faraón en Egipto, y Jehová nos sacó de Egipto con mano poderosa. Jehová hizo señales y milagros grandes y terribles en Egipto, sobre Faraón y sobre toda su casa delante de nuestros ojos, y nos sacó de allá para traernos y darnos la tierra que juró a nuestros padres. ¿Cierto? Aquí dice, si tus hijos te preguntan, tú vas a recordar. En otras palabras, que si tus hijos te preguntan qué son estos testimonios y qué son estos, tú vas a recordar el milagro que yo hice. Y por eso, como les decía, o sea, para mí fue encontrar este pasaje por la palabra, ahí se dice milagro, ¿cierto? Señales y milagros. Era algo que el pueblo de Israel no debía olvidar, ese milagro, ese en específico, porque también fue algo que aprendí, ¿no? No, el Señor hizo muchos milagros al pueblo de Israel, pero el que mandó a que no olvidaran era el de la redención, el de la liberación. No lo olviden. Si sus hijos preguntan esto, ustedes siempre recuerden y díganle cómo fue que lo sacó. Está Deuteronomio 7, 17 al 19. Deuteronomio 7, 17 al 19. Bueno, dice, aquí miren aquí, dice, si dijeres en tu corazón, estas naciones son mucho más numerosas que yo,
¿Cómo las podré exterminar? No tengas temor de ellas. Acuérdate bien de lo que hizo Jehová tu Dios con Faraón y con todo Egipto, de las grandes pruebas que vieron tus ojos y de las señales y milagros, de la mano poderosa y el brazo extendido con que Jehová tu Dios te sacó. Bien, aquí está el temor de los enemigos. Eh, y, y yo quiero que piensen en esto, ¿no? Primero allá son los hijos, eh, su generación. Luego aquí el pueblo de Israel está diciendo, no temas a tus enemigos. ¿Y por qué razón no los iban a temer? Mira, ten en cuenta los milagros que yo hice para sacar. Recuérdalos, no te olvides de eso. Y eso es lo que no te va a hacer temer, porque Dios hizo algo poderoso ahí. Brazo extendido, te libertó. Espero que sí, digamos, me esté haciendo entender, como dice mi esposo, en esta verdad, en esta verdad bíblica. Eh, Deuteronomio 26, 5 al 9. Veamos ahí ese último ahí, que creo que me llamó más también la atención. Yo lo El tengo. de Deuteronomio 26, 5 al 9. Si alguien lo tiene, puede leerlo, claro. Yo lo tengo. Dice, entonces hablarás y dirás delante de Jehová tu Dios. Un arameo a punto de parecer fue mi padre, el cual descendió a Egipto y habitó allí con pocos hombres y allí creció y llegó a ser una nación grande, fuerte y numerosa. Y los egipcios nos maltrataron y nos afligieron y pusieron sobre nosotros dura certidumbre, y clamamos a Jehová, el Dios de nuestro Padre, y Jehová oyó nuestra voz y vio nuestra aflicción, nuestro trabajo y nuestra opresión. Y Jehová nos sacó de Egipto con mano fuerte, con brazo extendido, con grande espanto y con señales y con milagros. Y nos trajo a este lugar y nos dio esta tierra que fluye leche y miel. El contexto aquí es las primicias, el diezmo, una ofrenda. Y Dios empieza a decirle lo que ellos van a hacer. Ustedes van a coger el canasto y van a echar ahí, y van a ir al lugar que yo los vaya a mandar y se la van a dar al sacerdote. Y después que se la den al sacerdote, entonces van a decir esto. Y empieza Dios a decirle lo que van a decir. O sea, a mí me llamó, y yo digo, hay pasajes que uno lee, porque yo he leído Deuteronomio como 2 o 3 o 4 veces, y yo dije, no había visto esta palabra. O sea, él les viene a dar el recuento, un arameo a punto de perecer. Ese era el Jacob, ¿cierto? El viejito ya allá con hambre porque eh, fue mi padre, el cual descendió a Egipto y habitó allí con pocos hombres. O sea, ahí la historia de Génesis, ahí cuando ellos llegan a Egipto. Y allí, dice, y allí creció y llegó a ser una nación grande, fuerte, numerosa, y los egipcios nos maltrataron. O sea, todo esto que ellos decían, ¿para qué era? Para que recordaran en el contexto de dar, de ofrendar. Recuerden de a dónde te saqué, cómo empecé yo a obrar. Empecé desde allá, desde Jacob, seguí acá con tu pueblo, fuiste esclavizado y yo con brazo extendido hice prodigios y milagros. O sea, eran algo que ellos no debían olvidar.
No debían olvidar. Por eso lo llamé así como es milagros como memorial. Y era el único. Y vuelvo y digo, Dios no mandó que pidieran, ¿cierto? Que pidieran milagros. Y tampoco por lo que yo al menos no he leído que recordara otro milagro diferente a este, ¿cierto? Y pensaba yo en la cena, ¿no? El Señor también nos dejó eh, un memorial para que recordemos el milagro de nuestra salvación. Dice Efesios, voy a leerlo, Efesios 1, es un pasaje largo también, eh, pero, pero bien claro de pronto aquí. Efesios 1, 17 al 20. Dice, bueno, el apóstol Pablo dice que estaba orando por ellos, ¿cierto? Para que Dios, dice el 17, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza. O sea, este era, o sea, que les dé el conocimiento y les dé, y empieza a enumerar, para que ustedes sepan cuál es la esperanza. Ahí en el 18. En el 19, bueno, en el 18, en la segunda parte también dice que conozcas también cuáles son las riquezas de su gloria. En el 19, que es donde quería, ahí dice, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitando de los muertos y sentándole a su diestra en lugares celestiales. Y sigue diciendo, hay una lista. Pero para los que de pronto son palabras que a veces uno no entiende, pero digámoslo así, es, ustedes conozcan el poder, el que Dios ha obrado para salvación nuestra, es el mismo poder que Dios utilizó para levantar a Cristo de entre los muertos y sentarlos en lugares celestiales. O sea, ese poder que Dios utilizó ahí para resucitar a Cristo de entre los muertos y sentarlo ahí es el mismo poder que Dios utilizó para salvarme a mí, para rescatarme a mí del infierno y de la condenación. Eh, y volvemos de pronto al título, Milagros como memorial. Eso es lo que tú y yo debemos de recordar. Ustedes y yo debemos recordar el milagro el cual Dios obró con poder para salvarme. Ese mismo que utilizó ese poder milagroso sobrenatural, un milagro sobre la ley natural, Dios con poder levantó a Cristo. Ese mismo poder obró para salvarme y rescatarme. Para mí, como le digo, esto fue un tema bien bonito y quería de pronto terminar con algo de la oración, ¿no? Yo creería que este tema de la oración no debería ir en el contexto de los milagros y prodigios. Y eso no quiere decir que uno no ore para que Dios haga algo, ¿cierto? Porque vuelvo y digo, yo sí sé que Dios es un Dios de milagros. Yo sé que Dios si quiere puede hacer milagros. Pero yo me ponía a pensar, yo creo que las iglesias que practican estas cosas, ¿cómo llaman esa cuestión de milagros si no es orando? ¿Cierto? Y como dices, yo creo que tú vas a hacer esto, o sea, en ese ardor empiezan es con la oración. Entonces, creo que es un peligro poner el tema de la oración en el contexto de los milagros. El tema de la oración, creería yo, más va
en el contexto de la fe, de confiar. Si recordamos la parábola de la viuda, de la mujer que fue al juez injusto, ¿cierto? Al final, el Señor pregunta, cuando ya dice la parábola, bueno, esta mujer tocó y le dijo, hazme justicia, pero este hombre que ni teme a Dios ni a hombres, al final dijo, bueno, ya como para que no, te lo voy a hacer porque yo sé que de pronto me vas aquí a sacar de mis casillas, ¿cierto? Y te lo voy a hacer. Entonces el Señor dice, no hará Dios, no los atenderá, no, es más justo, o sea, Dios, el justo, Dios es justo, pues lo va a hacer si ustedes le piden algo. Pero él termina con una pregunta. ¿Hallaré fe? ¿Hallará fe el Señor cuando venga? Lo voy a leer porque creo que es importantísimo ahí. Creo que está en Lucas 18, sí. Parábola de la viuda y el juez. Lucas 18. Al final de esa parábola está la pregunta, ¿cierto? ¿Hallará fe en la tierra cuando el Señor venga? Bueno, voy a leer el 8, dice, os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? ¿En qué contexto está ese? En la oración. ¿Hallaré fe? O sea, cuando yo oro, estoy mostrando fe. Fe es confiar en lo que Dios dice. Es el tema de la fe también es algo que se debe estudiar bien porque también es, creo que malinterpretado en otras iglesias, no. Si tú no tienes fe, o si tienes fe, ¿cierto? Dios hará eso porque si no tienen, no. Pero la fe es creer lo que Dios dice. La fe es confiar en lo que Dios dice. Y en base a eso yo oro. O sea, por eso digo, y creería yo, como vuelvo y digo, no, la oración no iría en el contexto de los milagros, por ese peligro, ¿no? Por ese peligro. Porque yo sí creo que Dios hace milagros, pero confiando en esto, en que, en la fe, en el contexto de la oración va en la fe. El tema de la oración es algo y bueno, Gaby terminó. Miren que a veces uno hablando, si ustedes fijan en lo que Gaby dijo, en lo último que dijiste de la oración, dijiste algo, o sea, uno no pide para que Dios haga milagros. Y aún en esto aprendí algo, ¿sabes? Eh, Pensaba yo en David. David, un hombre de oración, pide milagros. No. Siempre dice, hay algo que, un versículo, hubiese yo desmayado si no creyera que Dios tendrá misericordia de esta gente. ¿Entiende? O sea, su confianza en Dios. eh, es algo que uno debe aprender, la confianza. La oración va en base a lo que uno debe creer que Dios es, que Dios puede hacer, que Dios hará, que Dios ha dicho. Yo confío en lo que Dios es, en los atributos de Dios, ¿cierto? Si yo eh, oro y pido algo, es pensando en los atributos de Dios. Debería ser un buen tema, ¿no? En estudiar los atributos de Dios. Dios es poderoso. Ah, Señor, yo sé que Él es poderoso y puede hacer algo en el contexto de la oración. Yo sé que Dios es misericordioso y entonces yo pido en base a eso, ¿cierto? En base a eso. ¿A quién es Dios? Eh, a lo que Él puede hacer, a lo que Él ha dicho. El Señor Jesucristo, y creo que termino ahí con esa, nos dio ese ejemplo. Cuando Él ora en Getsemaní, Él dice, y pienso yo, y me pongo yo así como que pidiendo un milagro. Señor,
si puede pasar esto sin que yo, o sea, él estaba pidiendo, en otras palabras, él dijo, bueno, tú haz algo, Señor, algo sobrenatural. Esta gente necesita ser salvada y, y yo sé que yo tengo que ir ahí para salvarla, para salvarlos. Entonces, haz algo sobrenatural. Pero él dijo, en mis palabras diría, yo quiero un milagro, pero si no es tu voluntad, no lo hagas. En mis palabras, ¿no? Porque es que ya estaba dicho, ya Dios había dicho, esto va a ser. O sea, su oración fue basado en eso, ¿no? En la confianza, en la fe, en creer. Y Hebreos dice que su oración fue oída. ¿Cómo dice? Ya se me olvidó. Que su oración fue oída por causa de su temor reverente. ¿Cierto? O sea, sí fue escuchado. Y aún vino ángeles y le fortalecieron. Dios contestó su oración, pero le dijo no. ¿Cierto? Entonces vuelvo y digo, o sea, el tema de la oración es algo bien bonito, pero no va en el contexto de los milagros, sabiendo que Dios puede hacer, pero como le digo, si yo oro que se haga un milagro, yo pienso que sería con esa actitud del Señor, con ese temor reverente como quien, yo sé que tú puedes hacer un milagro, pero si no es tu voluntad, se haga tu voluntad, no la mía. En ese sentido, ¿cierto? Y, y las animo a estudiar, eh, al menos leer lo que está cuando el Señor ora, cuando el Señor enseña la oración del Padre Nuestro, lo que antecede, o sea, siempre es como la actitud de corazón. En Mateo está diciendo que tengamos una actitud correcta antes de que empiece, cuando tú ores, Padre Nuestro, o sea, antes de eso, siempre está orando, ora con la actitud correcta. No esa actitud no para que te vean, no, la actitud de que esa intimidad, enciérrate ahí, o sea, encierra en tu cuarto, no quiere decir que, no, está diciendo, ten intimidad con tu Padre, ¿cierto? La sinceridad de tu corazón. Eh, y después le enseña los pasos que va a seguir. Lo mismo cuando está en Lucas, esa misma traducción está en Lucas, hay algo que enseña antes, que es Marta y María. Marta afanada, y yo siempre veía a Marta como aquella que está orando. Señor, pero tú no ves que ella no me ayuda, Señor. ¿Cuántas veces nosotras no hemos orado? Ay, Señor, tú no ves que ella es la pesadita, tú no ves que, ajá, ella es la que me busca, o sea, no me quiere ayudar, o sea, uno está poniéndole quejas al Señor en la oración. Yo me imagino así, pero María, ¿qué hacía? Escuchaba y escogió la mejor parte, escuchaba al Señor. Entonces, como le digo, está como en el contexto, en lo que antecede a ese contexto de la oración. Y para mí, eso dice algo de la actitud del corazón que uno debe tener para cuando se acerca a orar. Entonces, como les digo, es algo bonito, pero las animo a que de pronto la vean más por el lado de la fe, como que es más acertado de la confianza, que en el contexto de la oración. Sin olvidarnos que Dios, como les digo, yo sí creo que en este tiempo puede haber milagros, que Dios hace milagros, pero recuerden también lo que es un milagro, para que podamos discernir lo que es la ley natural y lo que es sí sobre la ley natural, para que no nos, digamos, doctrinalmente nos equivoquemos, por decirlo así de una manera. Entonces, gracias. Creo que aquí termino. Creo que hablé bastante, ¿verdad? Muchas gracias, hermano Beatriz. No, estuvo súper bien. Realmente creo que fue de mucha bendición. Aclarar como todas esas cositas me parece bastante importante y bastante enriquecedor,
porque realmente creo que en este asunto, como lo decíamos desde la vez pasada en el conversatorio, que fue como más un conversatorio lo que tuvimos tal vez, em, muchas veces el tema de los milagros y de la sanidad se puede tomar de forma incorrecta, pero también se puede llegar a decir, no, es que en este tiempo no puede haber milagros, no puede haber sanidades. Y tampoco es eso cierto, porque sería limitar en cierto sentido el poder que sabemos que Dios tiene para hacer las cosas como Él desea. Pero sí resalto eso que decía la hermana. Realmente todo esto, chicas, se trata de cuál es la voluntad de Dios para nuestra vida y de si Él en su soberanía desea hacerlo o no. Tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento como hoy, siempre ha sido así. Todo se trata de su voluntad y su soberanía. Y aunque lo hizo y usó personas para hacerlo, eso no quería decir que no estaba dentro de su soberanía o de su poder que esas cosas se hicieran. Igual como decía la hermana y lo recalcamos, era Dios haciendo todo por medio de esas personas. Entonces, asimismo hoy, Él puede hacerlo. Lo veíamos en el pasaje de Santiago al finalizar la reunión pasada, donde dice que oremos, si alguno está enfermo, que oremos junto a los ancianos de la congregación y el que está enfermo se sanará, se restaurará. Entonces sí hay cosas que Dios puede hacer, pero están en su soberanía. Y como decíamos en esa ocasión, y la hermana lo decía hoy, me pareció muy prudente y muy pertinente el hecho de aclarar el asunto de la oración, porque sí puede entenderse muchas veces así. Y si de pronto lo íbamos a entender así la vez pasada, no era tal vez la idea, pero sí es cierto lo que usted menciona, de cuán importante es tener la claridad de que la oración no es para eso solamente, de que no es como yo he escuchado muchas veces ese ejemplo del Dios bombero, que lloro y me da, que lloro y me soluciona. No es tanto ese el objetivo, sino Se les fue el volumen, se les fue el volumen se te fue el volumen. Micrófono. El micrófono. Ah, ay, gracias, hermana. Pero sí decía que nuevamente que el asunto de la oración no es para así como el Dios bombero, como decía, de que sí va a solucionarme todas las situaciones porque yo se lo pido, o va a llegar en el momento a resolver todo conforme a lo que yo quiero. No se trata de eso, sino que la oración es un recurso que Dios nos dejó para nosotros también llegar a Él con libertad y en confianza construir esa relación en la que podamos decirle los problemas que tenemos, en la que podamos hablar con Él y sí descargar nuestras cargas, nuestros pesos, pero aún así sigue estando en su soberanía y en su gracia para con nosotros si Él decide obrar milagrosamente o en sanidad, porque también puede ser en causa de enfermedad o de alguna situación específica de salud para con nosotros. Y entonces hacer esas claridades, chicas. Muchas gracias, hermana. promesas de Dios en este tema, ¿no? Las promesas de Dios. O sea, Dios va a cumplir las promesas. Y creo que por medio de la oración nuestra, Él las cumple. Entonces, ¿eso es milagro? No, eso es fidelidad. Por eso les decía, es importante, digamos, eh, tener en claro lo que es un milagro. Porque es que Dios está cumpliendo, o sea, Dios cumple, o sea, Dios me contestó y Dios hizo esto. Pero recuerden, hay muchas promesas en la Biblia. Por eso le digo, la oración es confiar en lo que Dios dice. Solo que hay que conocer la palabra de Dios, conocer a Dios, para entonces uno orar base a esa palabra. La oración, mm, en realidad, no, o sea, no es como yo he escuchado de pronto, que Dios hizo porque yo oré. No, Él contesta en su soberanía, contesta por su fidelidad, contesta por su misericordia y la oración, y Él quiere, o sea, quiere que nosotros tengamos intimidad con Él y es por medio de la oración que se logra. Entonces la animo a eso, ¿no? A confiar, y como lo digo, el tema de los atributos de Dios debe ser un tema también, algo para tener uno el conocimiento de saber ese Dios que tenemos, poderoso, misericordioso, amoroso, fiel, todo lo puede. Y como digo, cumple sus promesas.
cumple sus promesas. Así es, hermano. Y sí, no hemos considerado ese tema, pero definitivamente lo consideraremos porque yo siempre he pensado que en la medida en que nosotros como creyentes conocemos más a Dios, nuestra fe aumenta. Porque realmente es de esa forma que nosotros vamos a poder como tener esa seguridad, esa certeza que dice que la fe es esa convicción de en quién hemos creído, de el Dios que tenemos y que, como decíamos la vez pasada, Él es inmutable, Él no va a cambiar y va a seguir siendo fiel, va a seguir siendo misericordioso, va a seguir siendo todo lo que sabemos que es. Entonces, sí, realmente es importante considerar también en todo este tema todo esto. Muchas gracias, hermanos, por compartirnos esto. Esperamos que realmente haya sido mucha bendición para las que están aquí, pero también pues para las que van a ver la grabación próximamente. Finalmente pudimos grabar. Pero sí, que sea de bendición para nuestras vidas y podamos meditar en todas estas verdades que ya la palabra nos ha dejado, ¿cierto? Pero tenemos que aunque muchas veces las leemos, atesorarlas en nuestro corazón y estudiarlas más a profundidad para reflexionar en ellas.